Buenas tardes mis queridos amigos del canal. En este video les voy a enseñar a utilizar el Present Simple. Para este tiempo vamos a utilizar lo que es el verbo auxiliar to. La fórmula para este tiempo es el sujeto más el verbo. Obviamente también es el complemento, pero no lo vamos a utilizar en este caso porque solo vamos a ver lo que es lo principal, lo que nos interesa, lo que sería el sujeto y el verbo. Entonces, por ejemplo, para I, you, we, and they, más el verbo. Y para las terceras personas, que es he, she, and it, es más el verbo, pero le vamos a agregar la letra S al verbo. Eso solo es un como sustituyendo pues al verbo. Entonces, bueno, esa sería la forma afirmativa. Entonces, por ejemplo, si yo aquí tuviera un verbo, sería, yo voy a escoger el verbo eat. Entonces sería el sujeto y el verbo, entonces sería eat. Entonces sería yo como, tú comes, nosotros comemos, ellos comen. Entonces, por ejemplo, para las terceras personas, el verbo eat le vamos a agregar la S. Entonces a este verbo, como ya le agregamos la S, entonces va a ser he eats, she eats, and it eats. Entonces sería él come, ella come, eso. Saben que eat puede ser cualquier cosa, un objeto, un animal, lo que sea, de lo que estén hablando, pues el chiste es que no sea una persona. Entonces, por ejemplo, sería eso come. Bueno, esa sería la forma afirmativa, pero ahora vamos a ver algunas se puede decir que una regla que se le aplica a las terceras personas, que por ejemplo si el verbo termina en C, S, Z, X, CH, SH o en O, al verbo le vamos a agregar más ES. Eso es a fuerza. Entonces, por ejemplo, si el verbo tiene estas terminaciones, termina en una de estas letras, le vamos a agregar ES. Por ejemplo, cuando tiene la terminación, el verbo termina en I, por ejemplo, a estos verbos les vamos a cambiar la Y por una I latina y le vamos a agregar ES. Entonces, quedaría, por ejemplo, un ejemplo sería study. Entonces, por ejemplo, otra cosa, esto solo es aplicable, por ejemplo, para cambiarle la Y por una I latina. Primero debe tener una vocal, sería una consonante antes de la vocal Y. Entonces, por ejemplo, en este caso, como study tiene una consonante, que en este caso es la letra D, sí lo podemos hacer. Entonces quedaría
entonces quedaría studies. Studies. Pero hay verbos que no se puede hacer eso. Por ejemplo, si el verbo no tiene una consonante antes de la vocal Y, como en este caso sería play, a este verbo no le podemos cambiar esta I por una Y, así que por ejemplo solo le vamos a agregar la S. Entonces solo le vamos a agregar la S y quedaría así como si fuera un otro verbo cualquiera. Entonces solo le agregamos la S. Ahora, para los otros verbos, cualquier otro verbo, solo le vamos a agregar la S. Bien, se me pasó a darles el ejemplo de esta parte. Entonces, por ejemplo, si el verbo tiene esas terminaciones, le vamos a agregar S. Por ejemplo, sería go. Entonces, como este verbo su terminación es O, le vamos a agregar ES. Entonces sería goes. Entonces, bien, vamos a pasar a ver lo siguiente. La forma negativa, vamos a ver, entonces sería I, you, we, and they. Entonces, por ejemplo, I, you, he, she, it, we, and they. Entonces, yo por ejemplo ahorita voy a escoger un verbo que es, no sé, run. Yo voy a escoger run. Y ya saben que para no escribir siempre el mismo verbo, solo vamos a poner esto, que es como si escribiéramos el verbo, porque básicamente es lo mismo, es el mismo verbo. Entonces sería I do not, you do not. Y en este caso, por ejemplo, para las terceras personas, como ya ven, este verbo auxiliar do termina en O. Entonces, como termina en O, le vamos a agregar ES. Entonces sería he does not. Y otra vez, she does not. Se pronuncia como si fuera un 2, un número 2. Entonces, we, como ya no es tercera persona, solo es tú. Ahora, la forma negativa. Entonces ahora vamos a pasar a ver lo de la forma negativa. Entonces, por ejemplo, al auxiliar, solo le vamos a agregar la N, apóstrofe y T. Solo les vamos a agregar N, apóstrofe y T para la forma negativa. Entonces sería la forma contraída del do y el not. A dos también. A las terceras personas es lo mismo. N, apóstrofe y T. ¿Sale? Entonces vamos a pasar a la forma de pregunta. La forma de pregunta, como ya les había explicado,
en nuestro primer video se van a invertir el sujeto y el auxiliar. Entonces quedaría primero el auxiliar. Entonces quedaría do. Primero quedaría el do. Vale, entonces primero es el auxiliar y después el sujeto. Primero vamos a poner el I, el you, y por ejemplo aquí siguen las terceras personas. Ahora, como ya vimos en las terceras personas, como al do le vamos a agregar es, entonces sería el do con es más el sujeto. Los he, los she, los it, y ya para los otros, como ya no son tercera persona, solo les ponemos tú, we, and they. ¿Vale? Entonces, como ya es pregunta, solo le vamos a agregar el signo de pregunta. Acuérdense que en inglés solo se pone el último signo. Entonces así quedaría. Ya ven, quedaron invertidos. Entonces primero es el auxiliar y después es el sujeto. Eso es todo, queridos mis amigos. Suscríbanse, denle like, comenten y en los comentarios pongan qué les pareció del video, qué no les pareció, cómo les gustaría que hiciera los siguientes videos, y también si les gustaría que les enseñara, o sea, que lo que explicara, lo que explico, se los diga en inglés, es decir, cambiar el español por el inglés, que es lo que se hace en las escuelas en las que se enseña este idioma. Pero comenten y denle manita arriba y seguiré subiendo muchos más videos.